Hermana Ruth, por ahí estás. Bueno, Julián. Sí, aquí ya estamos. También diga, ¿qué fue lo que estábamos tratando el viernes pasado? ¿Qué tema? Ay, te soy sincero, no recuerdo entrar a lo último ya, los últimos Ok. minutos. Creo que me Estábamos apunté. tratando, no te preocupes, estábamos tratando el tema de la resiliencia y nos estábamos apoyando de la historia de David y Goliat. Debemos recordar que pues, como resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo, en este caso de nosotros las personas, frente a agentes perturbadores o estados o situaciones adversas. Es la capacidad de adaptación que tenemos. Entonces, estábamos platicando que el pueblo de Israel, a pesar de que son el pueblo elegido de Dios, y al ser el pueblo elegido de Dios, ellos realmente han tenido que esforzarse por ganarse la promesa que Dios les dio. Y vimos también la famosa frase de esfuérzate y sé valiente porque tú vas a cruzar este Jordán. ¿En qué libro lo vimos? Josué. Okay, Josué, perfecto. ¿Josué qué? Del 1 al 9. Ajá, perfecto. Entonces, esa frase de esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Oye, manito, pero pues, es el pueblo elegido de Dios. A ellos Dios les dio la tierra prometida. Se han esforzado y platicamos que aún a la fecha se tienen que seguir esforzando por permanecer en esa promesa que se les ha dado. Y vimos que dentro de la historia de David y Goliat, ¿cuál era la característica de David? ¿Sí se acuerdan cómo era? Físicamente, ¿cómo era? Era pequeño, Chiquito, sencillo, humilde. flaquito. Flaquito, era un muchachito, Era según débil. referencias podemos encontrar, David era un jovencito de un rango de 17 años, era un pequeñito todavía, que se tuvo que enfrentar contra un individuo que seguramente le doblaba en tamaño, porque ¿cuánto medía Goliat? 3 metros. 3 metros. Y ahí podemos entrar en la discusión, en el debate, en el análisis de que, bueno, de los gigantes, que no se supone que se habían extinguido con el diluvio. Eso es tema de otro estudio. Aquí, aunque es importante ver y entender esa parte de los gigantes, es entender cómo es que David, al ser tan jovencito, sin experiencia militar, sin la fortaleza física, sin el entrenamiento, se enfrentó a alguien que le doblaba en tamaño. ¿Cuáles fueron las características que vimos en David, si recuerdan? Sus características de personalidad. Ya vimos las físicas, de personalidad. Pues no son las que dijiste, lo que es valor, disciplina y confianza. Su hermano le dijo que era soberbio. Y por ahí recordamos un estudio de nuestro hermano Jaime que habló de la soberbia al respecto, por cierto, que dijo que era soberbio. ¿Sí? Aquí posiblemente estamos confundiendo, ¿realmente era soberbia o realmente él estaba seguro de lo que era? Seguro de lo que tenía,
seguro de sus habilidades, seguro de sus conocimientos. Él Y hay estaba que- seguro que Dios le iba a dar las fuerzas para vencer lo que viniera, ¿no? Sí, estaba seguro de eso, pero él también de que estaba seguro. Incluso le dijo a Saúl sus características de habilidades. ¿Cuáles fueron? Porque incluso le dijo su currículum al rey. Él había matado a un oso, que se había enfrentado al oso y él solito lo mató y nadie le fue a ayudar. Así es. Y aquí van ustedes a notar la seguridad que él tenía de los dos conocimientos que tenía en ese momento, cómo lo expresó, cómo se afianzó en ellos y la seguridad que demostró. Y esto es para que nosotros también lo pasemos a nuestras personas. Simple y sencillamente, ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado qué habilidades tenemos? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué es lo que sabes hacer? Y lo más importante, ¿qué tan seguro estás de hacer las cosas en base a las habilidades que tienes? ¿Se lo han preguntado alguna vez acaso? Esos serían como los dones que Dios nos dio. Ok, Dios te dio dones y tú cómo los desarrollaste. Acuérdense que el apóstol Pablo maneja una cadena de virtudes, por decirlo así, en las cuales él dice, añadir a qué hay que añadirle qué, y a eso hay que añadirle qué más. ¿Sí ya se acuerdan? ¿Añadir qué? A la virtud, paciencia. A la paciencia, El conocimiento. conocimiento y el conocimiento, amor propio, ¿no? Hay tarea, hay que buscarlos. Hay que buscarlos. Hay que buscarlos y repasarlos, porque hay que entender, ¿sí? Que aquí el apóstol Pablo, el análisis que hizo es precisamente de cada uno de nosotros las habilidades que tenemos. Sí, tienes habilidades, pero ¿en qué momento las estás desarrollando? Tienes habilidad para la música, de acuerdo, pero no te vas a convertir en un maestro de la música estando sentado viendo televisión. Hay que añadir conocimiento, disciplina, templanza, paciencia, dominio propio. Y es ahí donde entra la resiliencia. Porque si tú fracasas en la primera, ¿qué es lo que tienes que hacer? Seguir adelante. Pero ¿por qué vas a seguir adelante si es rete dificilísimo? Es complicadísimo. Es como si te Es cayeras, te caes y no te levantes, ¿no? Es lo mismo. Es que es ahí Me donde caigo entramos y en ya no que me voy a levantar, ahí me voy a quedar botada. No. exactamente. Es ahí donde entra la frase, que el justo, ¿cuántas veces se cae? También lo debo entender ya. ¿Cuántas veces cae un justo y cuántas veces se levanta? Las veces que sean necesarias. Dice el texto que el justo cae 7 veces y las 7 se levanta. Y el injusto se cae una vez, ya no se vuelve a levantar. Esto es para que nosotros vayamos desarrollando nuestra confianza. Sí, Dios mío, fracasé en esta ocasión.
por la gracia y misericordia de Dios que nos concede fuerza y la energía para levantarnos y continuar. Fallaste, ok, en otra situación que te permita continuar y avanzar. Tuviste tus errores. Lo peor que podemos hacer en este conocimiento es desistir. Es lo peor que podemos hacer. Yo, Pablo, que está enfermo, que tiene muchas adicciones, que está cargado de todos los pecados del planeta, ¿quién es el que me permite continuar en el conocimiento para irme perfeccionando? Pero si fracasé, si tuve un error, pues ya como tuve un error, ya no valgo la pena. Fíjate nada más que pensamiento. No valgo la pena. No merezco la misericordia de Dios. No merezco de su piedad. Ya estoy condenado eternamente. No, ¿Qué no, crees? Ya me fui. al contrario, hay que seguir adelante. Exactamente. Esa es la forma en que debemos moldear nuestra forma de pensar. Por eso les ruego, hermanos, que por la misericordia de nuestro Dios pongamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, justo, acepto de Dios, culto racional propio. ¿Sí? Porque nadie de nosotros somos perfectos. ¿Sí? Tenemos muchos errores. Nuestra personalidad tiene errores, nuestras acciones tienen errores, les llamamos pecados. Aquí David, ¿cuántas veces practicó para dominar el tiro con la onda? O a la primera tuvo una certeza en el tiro, perfecta. Si lo leemos, pareciera que sí. Y decimos que Dios le dio su mano para darle certero golpe a Goliat con la primera piedra. ¿Y habrá sido así? Por eso le leyó su currículum, le dijo su currículum al rey. ¿Sí? Yo maté, dominé, me impuse ante ello. Vamos a leerlo. Porque muchas veces leemos, pero no analizamos las cosas. El 17:33, vamos a darle una repasadita. Pero Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo para pelear con él, porque solo eres un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su mocedad. ¿Cuántos de nosotros en nuestra juventud no nos dijeron más de una persona, tú no lo puedes hacer porque tú no tienes el conocimiento? Levanta la mano. Eres que eres joven, inexperto, tú no sabes de eso. O incluso a estas fechas, ya estando grandecitos, a quien no le han dicho, es que usted no sabe de esto, don o doña. Usted no conoce de eso. Usted no entiende de eso. Y David pasó a decir a Saúl, tu siervo llegó a ser pastor de su padre entre el rebaño, y vino un león y también un oso, y cada uno se llevó una oveja del hato. Y yo salí tras él y lo derribé, y de su boca hice el rescate. Cuando empezó a levantarse contra mí, lo agarré de la barba y lo derribé y le di muerte. Tanto al león como al oso tu siervo los derribó, y este filisteo incircunciso tiene que llegar a ser como uno de ellos, porque ha desafiado con escarnio a las líneas de batalla del Dios vivo. Vean además la seguridad con que habló.
Para hablar con seguridad, ¿qué se necesita? Conocimiento. Saber de qué estás hablando, exactamente. ¿Sí? Por eso es muy importante que la virtud que tiene cada uno de ustedes la cultive con conocimiento. Se te da la música por puro oído, perfecto. Estudia música. Perfecciónate haciendo la licenciatura. Que yo toco muy bien de oído. Sí, a ver, tocas muy bien de oído. Plásmame en papel lo que estás tocando. Ah, pues no sé, no conozco notas. ¿Cómo vas a transmitir tu conocimiento a alguien si no lo sabes plasmar? Si no sabes compartir tus ideas. Dice adelante. También al león como al oso tu siervo los derribó, y ese filisteo incircunciso tiene que llegar a ser como uno de ellos, porque ha desafiado con escarnio las líneas de batalla del Dios vivo. Entonces añadió David: Jehová, que me libró de la garra del león y de la garra del oso, él es quien me librará de la mano de este filisteo. Ante esto Saúl dijo a David: ve, y que Jehová mismo resulte estar contigo. Sí, hay que estar seguros de la bendición de Dios, pero la bendición de Dios va acompañada también del valor que tú tengas en hacer las cosas. Hagan la prueba en alguna alberca, en alguna piscina. Traten de aventarse de la tabla de 15 metros. De entrada, cuando llegan a la orillita de la tabla, van a ver lo que se siente. ¿Cuántos van a tener el valor de arrojarse? Porque el cuerpo por instinto siente miedo, y ese instinto de conservación, el cuerpo te va a obligar a no aventarte. Es curioso. Traten de hacer la prueba. Dirás tú, pero es que, ¿qué tiene Es que ver real. eso? ¿Mandé? Es real esa prueba. Es real esa prueba que usted dice. Sí, cuesta mucho trabajo aventarse en realidad. ¿Y por qué tienen miedo? Si estás en un ambiente seguro, en un ambiente controlado, hay alguien ahí abajo que si no sabes nadar o te pegas mal al momento de llegar al agua, que puedas ahogarte, alguien te va a rescatar. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Porque es algo Es muy la normal. naturaleza humana, creo. El cuerpo siente miedo. Entonces, a eso agrégale de que no vas preparado, ni siquiera sabes hacer un bucito, ni siquiera te has metido al chapoteadero. ¿Sí me doy a entender? ¿Qué sucede aquí con David? Se pone más interesante adelante, porque dice, ve y que Jehová mismo resulte estar contigo, le da la bendición. Saúl ahora se puso a vestir a David con las prendas de vestir suyas, y le puso un yelmo de cobre sobre la cabeza, después de lo cual lo vistió con una cota de malla. Entonces David se ciñó la espada de aquel sobre sus prendas de vestir y trató de andar, pero no pudo, porque no las había ensayado sobre sí. Por fin David dijo a Saúl: no puedo ir en estas cosas porque no las he ensayado sobre mí. De modo que a David se las quitó de encima y procedió a tomar su cayado en la mano y a escogerse las 5 piedras más lisas del valle torrencial y a ponerlas en una bolsa de pastor que le servía de receptáculo, y llevaba en la mano su honda y empezó a acercarse al filisteo. La parte en que no le queda el traje militar. ¿Sí? Y que es muy importante porque a veces cometemos el error
de insistirle a alguien que resuelva las cosas como a nosotros nos funcionó. Digo, a lo mejor tú con entrenamiento militar te queda perfecto todo el traje militar para irte al combate, porque tu cuerpo está acostumbrado a ese peso y te funciona. ¿Sí? Pero ¿qué creen? La forma en que tú solucionas tus problemas no es la forma en que lo soluciona tu vecino. No es la forma en que lo soluciona tu pareja, tu cónyuge. ¿Sí? No es la forma en que lo soluciona tu compañero de equipo. ¿Cuál es el objetivo? Vencer a Goliat. ¿Pero qué crees? Unos lo vencerán con traje militar y otros de la forma más ligera posible. Entonces, también el empeñarnos en que las otras personas resuelvan como tú resuelves, también es un gravísimo error. Deja que desarrolle su talento, deja que desarrolle sus valores, deja que desarrolle sus potenciales, deja que desarrolle sus conocimientos. A lo mejor, si David no hubiera desarrollado el manejo y el uso de la onda, a lo mejor hubiera usado vamos a manejarlo con palabras de hoy día, un lanzagranadas, una bomba atómica. A lo mejor era ya bastante exagerado, ¿no? Para un solo individuo, pero era la forma en que él lo resolvía. ¿Tú cómo resuelves tus situaciones? Tu vecino, tu prójimo, ¿cómo resuelve las situaciones? Sus situaciones. Pero es que no le está funcionando. Pues déjalo que aprenda, déjalo que experimente, déjalo que se esfuerce, déjalo que trabaje en sí. Oye, es que aquí en la casa no hace nada, no me ayuda en nada. Simplemente con que no ensucie su entorno, ya con eso te ayuda. Es que nos encanta pelearnos, nos encanta estar teniendo fricciones con todo mundo. Y pareciera que el día que no hay un roce, una fricción, hasta parece que ese día fue aburrido, no tuvo chiste. Y no debería de ser así. Y empezó a acercarse al filisteo. Y el filisteo empezó a venir, acercándose cada vez más a David, y el hombre que llevaba el escudo grande estaba delante de él. Ahora bien, cuando el filisteo miró y vio a David, empezó a despreciarlo. Claro, pues estaba chaparrito, delgadito, era un jovencito, sin experiencia militar. De modo que el filisteo dijo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con callados? Con eso el filisteo invocó el mal contra David por sus dioses. Y el filisteo dijo además a David, nada más ven a mí y ciertamente daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ya lo estaba sentenciando que lo iba a matar. A su vez, David dijo al filisteo, y ahí empieza la lucha de egos, la lucha de seguridad y la lucha de confianza de cada quien. Porque el Goliat confiando en su fuerza. Y David, ¿qué le dice en el 45? A su vez, David dijo al filisteo, tú vienes a mí con una espada y con una lanza y con una jabalina, pero yo voy a ti con el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las líneas de batalla de Israel, a quien tú has desafiado con escarnio. Y ahí, si lo analizamos, ¿quién hablaba con más confianza? Pues David, hermano. Sí. Nosotros, cuando tenemos problemas, nuestro problema, ¿contra quién se enfrenta? Contra Goliat, ¿no? Goliat también estaba seguro de él, de sí mismo, porque pues como un guerrero gigante, fuerte, y era siempre el que
iba delante de los filisteos, pues él pues estaba seguro, pero la palabra de David que le dijo que venía en el nombre de nuestro Dios con su ejército, pues ahí fue el acabó del otro. Así Los dos es, de estaban hecho, seguros. aquí se observan es en quién depositas más tu confianza, en ti mismo o en Dios. Es lo que vemos aquí con Goliat. Él confiaba en su fuerza, mientras que David confiaba en Dios. Ahora, cuando hablamos que tenemos confianza en Dios, ¿realmente confiamos en Él? ¿Realmente hablamos con esa seguridad como está hablando aquí David? ¿O decimos, si Dios quiere y nos lo permite, y lo decimos con duda? ¿Cómo lo dices tú? ¿Titubeando o con toda la seguridad? Pues debemos de tener la seguridad, la confianza. Que se escuche en nuestra voz, en nuestro tono de voz, que se escuche el temple desde el fondo de nuestra voz, esa seguridad y esa confianza. Porque decimos que sí confiamos en Dios, pero dudando, no funcionan las cosas. Este día Jehová te entregará en mi mano, y yo ciertamente te derribaré y te quitaré la cabeza, y ciertamente daré los cadáveres del campamento de los filisteos. Este día a las aves de los cielos y a las bestias salvajes de la tierra, y personas de toda la tierra sabrán que existe un Dios que pertenece a Israel. Y toda esta congregación sabrá que ni con espada ni con lanza salva Jehová, porque a Jehová pertenece la batalla, y él tiene que darlos a ustedes en nuestra mano. Y sucedió que el filisteo se levantó y siguió viniendo y acercándose al encuentro de David, y David empezó a apresurarse y a correr hacia la línea de batalla al encuentro del filisteo. ¿Hacia dónde corrió David? ¿O salió corriendo? ¿Salió huyendo del problema? O como dice el chiste, cerró los ojos para que nadie lo viera. Porque muchas veces eso sucede. Cerramos los ojos ignorando el problema, esperando a que pase y se solucione solo. Y los problemas se tienen que enfrentar. Tienes que correr sobre ellos. Confiando siempre en Dios, claro está. Pero tienes un problema y dejas ahí el problema, ok, y el problema ahí se va a quedar. Los problemas no se solucionan solos. Hay un dicho que dice, ¿para qué son los problemas? Para resolverse. Y entonces David metió la mano en su bolsa y tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, de modo que le dio al filisteo en la frente, y la piedra se le hundió en la frente, y él fue cayendo sobre su rostro a tierra. Pregunta, ¿cuántas piedras tomó David y metió en su bolsita? 5. Una. No, sí fueron 5. Fueron 5. ¿Y por qué 5 si con una fue suficiente para derribar a Goliat? Pues él iba prevenido, ¿qué tal si no le daba? Él llevaba más, iba preparado. Por ahí algunas interpretaciones dicen que Goliat tenía otros 4 hermanos
y que David iba prevenido con una piedra para cada uno de ellos. En ambos casos, si era por si fallaba el primer tiro contra Goliat o si era para los hermanos de Goliat, aquí, ¿qué es lo que debemos entender? Él, ¿qué estaba haciendo? Estaba previendo. ¿Cuántos de nosotros somos previsores? ¿Cuántos de nosotros nos preparamos con 5 piedras para enfrentar nuestros problemas? Muchas veces vamos contra el problema sin llevar nada en las manos. No agarramos ni una piedra. No prevemos. Entonces, vean cómo aquí hasta el tema de la previsión está saliendo con la historia de David y Goliat. No solamente la resiliencia, porque en el primer tiro, cuando practicaba David antes de enfrentarse al tigre y el oso, ¿cuántas veces falló para dominar el uso de la onda? Ya que dominó el uso de la onda, no se confió nada más en eso, iba prevenido con otras 4 piedras. Y ahorita van a ver lo que sigue. Así que David con una onda y una piedra resultó más fuerte que el filisteo y derribó al filisteo y le dio muerte. Y no había espada en la mano de David, y David continuó corriendo y logró plantarse sobre el filisteo. Entonces le tomó la espada y la sacó de su vaina y definitivamente le dio muerte cuando con ella le cortó la cabeza. Lo remató. ¿Quiénes de ustedes rematan sus problemas? ¿Quiénes de nosotros le cortamos la cabeza a nuestro problema? Pues el que está confiado y ora a nuestro Dios. Y si no lo hacemos, pues Sí, pero ¿por qué no le cortas la cabeza a tu problema? ¿Por qué no lo rematas? Para nuestros hermanos que pertenecen a las fuerzas del orden, eso me imagino que lo ven en historia. Antaño, cuando hubo combates aquí en México y el ejército mexicano le ganaba al enemigo, ¿qué se hacía con los soldados caídos? Los soldados del bando enemigo, ¿Mande? a veces los soldados del bando enemigo, Referencia. a veces los agarran. Se está cortando. Sí, los soldados del bando enemigo. ¿Sí me escuchan? Escribe Julián porque sí hay interferencia. Se remataba, se les cortaba la cabeza o se les remataba estando tirados en el piso. ¿Por qué razón? Si ya estaba derribado, si ya estaba moribundo. No es muy injusto y muy cruel rematar, ¿no? Pareciera muy duro y muy injusto hacer eso, pero ¿qué creen? Lo mismo pasa con nuestros problemas, nuestras adversidades. Ya medio la libramos, así como que ya medio respiramos, ya nos relajamos, nos la volvemos a campechanear. ¿Y qué creen? Vuelve a salir el mismo problema. No lo rematamos. Eso del rematar no es por saña.
Es por precaución. Porque ya estás cansado del combate, estás desgastado por la batalla, ¿y qué crees? Tu enemigo se te vuelve a levantar y tienes que volver a pelear contra él. Y así tirado en el piso, lo rematas y ya no se levanta. Así hay que ser con nuestros problemas. ¿Qué problema tienes actualmente? A lo mejor es económico, a lo mejor es académico, ¿sí? El problema de cualquier tipo que tengas. Académico, vas reprobando la materia. Ya te pones a estudiar noche y día. Ay, ya la libraste con un 7. Sí. Bueno, depende de las escuelas, creo que en algunas el mínimo es de 8. Bueno, ya la libraste con un 8. Sí, pero ¿qué crees? Como no llevas el conocimiento firme, más adelante, cuando tengas que echar mano de ese conocimiento, ¿qué crees? No lo sabes, porque nada más pasaste la materia, pero no llevas el conocimiento. No remataste tu problema. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos distintos problemas y dificultades que puede ser ese Goliat. ¿Sí? Nosotros podemos ser ese David. Y si vuelven a leer el pasaje completo, la historia completa de David y Goliat, van a ver todos esos puntos nuevamente y van a encontrar otras tantas más. ¿Y qué sucede? Y los filisteos llegaron a ver que había muerto su poderoso y echaron a huir. Y eso es algo muy natural en el ser humano, también. Cuando quien está confiada, está afianzada tu confianza, se derriba, los demás salen huyendo. ¿Y cómo quedas tú? Como el vencedor, como el que hay que respetar, como el que tiene los conocimientos y tiene la fuerza y tiene la energía y venció al que parecía invencible. Ante eso los hombres de Israel y de Judá se levantaron y prorrumpieron en gritos y fueron persiguiendo a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón, y los mortalmente heridos de los filisteos siguieron cayendo por el camino desde Saharaim, tanto hasta Gad como hasta Ecrón. Después los hijos de Israel volvieron de perseguir acaloradamente a los filisteos y se pusieron a saquear sus campamentos. Pues ya que fácil, ¿no? Ya el otro les había hecho el trabajo pesado. Y aquí pareciera que termina la historia de David y Goliat. Termina la historia de David y Goliat, pero empieza la nuestra. ¿Qué es lo que hemos aprendido de esto? Oye, pero es que el Señor Jesucristo hablaba de poner la otra mejilla. Ah, ¿y cómo lo entiendes? Si entiendes poner la otra mejilla en el mismo plano de la resiliencia, en que si fallas la primera vez, vuelves a levantarte para volver a hacerlo, cambias la forma de hacer las cosas para mejorar, eso es poner la otra mejilla. Hay que ser resilientes. Hay que sobreponerse en las adversidades. Oye, tengo frío, cúbrete. Oye, tengo calor, pues tápate. Oye, tengo sed, pues bebe agua. Oye, tengo hambre, pues come. ¿Sí? Pero que todo eso no te domine, no domine tu cuerpo. No quieras continuar porque como ya tienes sed, ya no quieres continuar. Tengo hambre, ya no quiero continuar porque tengo hambre. No quiero continuar porque está lejos.
simplemente en el calor de una batalla, en el calor de un combate, ¿a poco no se pasa calor? No se siente miedo, no estás sudando a chorros. ¿Te acuerdas del hambre? ¿Te acuerdas del cansancio? ¿Te acuerdas de la sed? Estás en alerta hasta que se termine. Y aunque las guerras parezcan algo muy feas, lamentablemente son parte de la humanidad que le han dado forma a nuestra humanidad. Y si lo ven, todos los días, cuando salimos de casa, entramos en el campo de batalla. ¿A quién de ustedes los reciben con un lecho de rosas y una bebida fresca, en una sombrita, que se la pase a gusto? Cuando llegan a donde tienen que llegar para desempeñarse, lo primero que les ponen enfrente que son problemas. Y resuélvelos. Y tenemos dos caminos muy fáciles: el resolverlos y el dejarlos pasar. Solo que hay un pequeño detalle cuando dejamos pasar los problemas. Oye, hermano, resolverlo o decir retirada a todos los problemas que no podemos. Retirada, como le dicen a los que no pueden, ¿no? Sí, pero ¿qué consigues? ¿Qué consigues? Les manejaba el ejemplo de los israelitas, de los hebreos. Canaán, la tierra prometida. Es fecha que todavía se siguen peleando por esos territorios. Y son el pueblo elegido de Dios. Y es la tierra que se les dio por heredad. Van milenios y siguen peleando por ello. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aunque Dios nos tenga promesas, aunque seamos los consentidos, aunque estemos escogidos desde antes de la fundación del mundo, tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser valientes. Tenemos que luchar para conseguirlo. Y luchar para conservarlo. ¿Quieres paz? Y ese dicho me encanta, porque además es un dicho común. ¿Qué dice ese dicho? ¿Quieres paz? Prepárate para la guerra. La paz no llega sola. ¿Quieres comer langosta, mieles, irte de paseo cada periodo en yate a islas exóticas? ¿Eso cómo va a llegar? Nada más por el hecho de que naciste, por el simple hecho de que existes, ¿te lo van a dar? ¿No? ¿Qué va a hacer con ustedes? Jehová.